Continuamos con el módulo 3, monitoreo de aguas superficiales. A continuación, se abordarán aspectos relacionados con los principales instrumentos de monitoreo continuo, como son las estaciones climatológicas. Se hará énfasis en la medición de la evaporación, la precipitación y la medición de niveles, dada la importancia de estos parámetros en la cuantificación del agua. Antes de empezar, es importante retomar que el monitoreo hidrológico y climatológico es definido como la recolección de datos y registros de una manera sistemática y estandarizada con el fin de realizar análisis, comparaciones y emitir conclusiones y recomendaciones sobre la disponibilidad, uso y manejo de que se haga del agua en todos sus componentes. Este monitoreo parte de unos instrumentos de medición específicos para cada variable. En este sentido, cada instrumento cuenta con unas funcionalidades y se deben tener en cuenta una serie de aspectos para su ubicación e instalación. La selección del lugar estará en función de varias cosas, entre las que cabe señalar las siguientes. Variable. Es importante que se tenga en cuenta si vamos a monitorear una variable como precipitación, temperatura o niveles. Cada variable tiene sus características particulares de medición. No por el hecho, a veces en aras de optimizar procesos, se piensa hacer instalación todo en un mismo punto, pero es importante que se consideren las características de cada variable y las recomendaciones que sobre este tema hace la Organización Meteorológica Mundial. De igual manera, el objetivo de monitoreo. Si el objetivo de monitoreo es un sistema de alerta temprana, si el objetivo de monitoreo es brindar o proporcionar información sobre la oferta hídrica, y también definir cuáles son los equipos a instalar o cuáles son los equipos que se van a usar de acuerdo a las características propias que se requieren. Antes de definir un punto de monitoreo, se recomienda la realización de una serie de pasos previos para conseguir recopilar información y evaluar la zona. Esos pasos previos aplican tanto para aguas superficiales, subterráneas o marino-costeras. El conocimiento de la zona es indispensable para una buena planificación de las campañas de monitoreo y de la instalación de equipos. En este sentido, se recomienda obtener información preliminar del área de influencia a partir de una etapa previa. Vemos entonces en la gráfica que se pueden resumir estos tres pasos en recopilación de información y estudios secundarios. 2. Una visita de campo en la que se recopile información relevante sobre características topográficas, características del suelo, características locales de desarrollo de la zona, así como de personas en el sitio. Y 3, también un punto fundamental es la verificación de las vías de acceso, el estado de las mismas y cuál es el apoyo o cuál sería la logística que se requiere para llevar una medición o para llevar a cabo la instalación de un equipo. Las estaciones climatológicas tienen diferentes instrumentos de monitoreo que permiten conocer las condiciones meteorológicas de ese lugar y del área aferente. Aportan información para realizar los pronósticos meteorológicos de los modelos numéricos, entre otras funciones. En la foto podemos observar la estación climatológica Jardín Botánico y los diferentes sensores que cuenta para medir variables. En general se podrían medir como variables como temperatura en el aire, humedad, presión barométrica, velocidad del viento, dirección del viento, precipitaciones, nivel UV en los casos específicos, grosor de nieve, temperatura en el suelo, humedad del suelo, radiación solar, visibilidad, medición de horas luz, medición de la altura de nubes principalmente. La adecuada instalación de una estación y de sus instrumentos permitirá garantizar una buena calidad de los datos. En este sentido, es importante tener en cuenta aspectos básicos como obstáculos que puedan interferir con los sensores, verificar si existen elementos que produzcan calor o frío de forma artificial. De igual manera, siempre se deben considerar las condiciones de acceso.
La estación de jardín botánico que vimos en el video cuenta con sensores automáticos y convencionales para la medición de diferentes parámetros climatológicos. Los equipos convencionales son monitoreados por parte de un observador y registran sus mediciones en formatos en papel. Los sensores automáticos miden las variables y las transforman en señales digitales que pueden ser enviadas por un sistema de transmisión satelital, radio o GPRS. A continuación, nos referiremos a los instrumentos que se usan para medición de evaporación y precipitación por su importancia y por las condiciones que deben tenerse en cuenta para su instalación. Según la Organización Meteorológica Mundial, la evaporación es la cantidad de agua que pasa del estado líquido o sólido al estado gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. Se expresa como la altura de agua líquida que vuelve a la atmósfera por unidad de tiempo. Para medir la evaporación de manera directa, generalmente se usa un tanque de evaporación, el cual mide la cantidad de agua convertida en vapor que una masa líquida al aire libre pierde a través de la superficie durante cierto periodo de tiempo. De acuerdo con el IDEAM, para la ubicación de un equipo medidor de la evaporación se debe considerar un sitio que esté despejado. De igual manera, se debe considerar un sitio donde no exista nivel freático superficial y este debe estar nivelado para facilitar la infiltración y la escorrentía natural, con una ligera pendiente de hasta 0,5% para evitar encharcamientos. En zonas inundables, el instrumento se instalará de preferencia en una zona con una suave elevación y con una prudente distancia de las zonas cubiertas por las crecientes. En términos generales, se establecen dos recomendaciones para la instalación de este tipo de equipos. 1. El sitio seleccionado debe ser representativo de la zona circundante en lo referente al riego y características del suelo, es decir, que sea una zona homogénea. 2. La estación debe situarse más allá de la zona de influencia de edificios y árboles aislados, esto con el fin de evitar perturbaciones. No debe ubicarse a menos de 100 o 150 metros de los límites del terreno considerado, ni a más de 2 o 3-4 kilómetros de la estación meteorológica. Debido a las fuentes de error y a las limitaciones propias de cada método, es también recomendable y se podrían considerar estimaciones a través de métodos indirectos. Si el propósito son cálculos en grandes extensiones de territorio, es necesario realizar estimaciones a partir de métodos indirectos que arrojan resultados aceptables. Esto aplica tanto para la evaporación como para la evapotranspiración y hemos dispuesto un material acerca de este tema en las referencias bibliográficas. Continuamos con el módulo 3, monitoreo de aguas superficiales. A continuación, se abordarán aspectos relacionados con los principales instrumentos de monitoreo continuo, como son las estaciones climatológicas. Se hará énfasis en la medición de la evaporación, la precipitación y la medición de niveles, dada la importancia de estos parámetros en la cuantificación del agua. La precipitación es la cantidad de agua líquida o sólida que llega a la superficie terrestre procedente de las nubes como una consecuencia del ciclo hidrológico. Generalmente se mide en su forma líquida y nos enfocaremos en este aspecto. Los pluviógrafos y pluviómetros son los instrumentos con mayor frecuencia para medir la precipitación. Algunos requieren de un observador que realiza las mediciones o que manipule los equipos con cierta frecuencia. A continuación compartiremos un video que nos proporcionó el IDEAM donde se presenta la labor que realizan los observadores con la medición de este parámetro en diferentes partes del país.
ser bien porque pues todo el mundo se da cuenta de lo que hace el IDEAM. Pero más bien mira a mucha gente que mira que se detiene, que porque estamos ahí, se les digo yo, soy donde les señalo el IDEAM, que ellos están pendientes del asunto de la lluvia, tiene un lluvia metro aquí adentro y hay que estar pendiente cuando llueve, qué tanto llueve, cómo está el estado del tiempo y todas esas cosas así. Entonces pues me parece bonito todo eso. Pues para nosotros es importante saber la cantidad de agua que cae en nuestros páramos, entonces yo creo que es muy importante. Los pluviógrafos y el pluviómetro son los instrumentos que con mayor frecuencia se usan para medir la precipitación. Algunos requieren de un observador que realice las mediciones o manipule los equipos con cierta frecuencia. Sin embargo, actualmente las mediciones automáticas se usan con más frecuencia, ya que son más exactas y rápidas en comparación con las lecturas manuales. El pluviógrafo tiene el mismo principio del pluviómetro, pero con la diferencia que el pluviógrafo permite obtener un registro continuo de las precipitaciones caídas de forma temporal, permite conocer la cantidad precipitada, la duración, horas de inicio y terminación, su intensidad, cantidad en una hora, en un minuto o en un periodo de tiempo determinado, siendo su unidad de medida el milímetro. En la diapositiva podemos observar 4 equipos de diferentes características para realizar la medición de este parámetro. En cuanto a la ubicación, para la instalación de pluviómetros o pluviógrafos es importante escoger cuidadosamente el lugar, la forma y la exposición del equipo. Deben tomarse medidas para impedir las pérdidas por evaporación y los efectos externos de vientos y salpicaduras. Es importante hacer especial énfasis en los efectos del viento, puesto que son un factor a considerar, ya que pueden incidir sobre el propio instrumento reduciendo la cantidad de agua recogida. El instrumento debe estar ubicado en un terreno plano, horizontal, rodeado de espacios abiertos con una pendiente inferior a 1/3, 19 grados, como se muestra en la figura de la diapositiva. De igual manera, se puede considerar que el instrumento esté protegido en todas las direcciones de barreras como árboles o arbustos con una altura uniforme, la cual debe ser de por lo menos la mitad de la distancia entre el instrumento sin ser excedida por la distancia del instrumento y aquellos. Según la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización Meteorológica Mundial, la altura de los obstáculos debe tener un ángulo de entre 14 y 26 grados y debe tener una distancia equivalente de entre 2 y 4 veces su altura, como se muestra en la figura. Otro instrumento que se utiliza para monitorear las lluvias son los radares meteorológicos. Estos hacen uso de ondas electromagnéticas que son emitidas a la atmósfera. Las partículas de agua absorben parte de la energía emitida y el sistema radar, a través del procesamiento de señales, transforma la pérdida de energía en cantidad estimada de partículas de agua en la atmósfera. Dicho proceso se genera en la configuración actual cada 5 minutos con un escaneo de 360 grados. En este sentido, la información de base que es generada por el radar es llamada reflectividad, la cual es asociada a la cantidad de precipitación. Sin embargo, es necesario calibrar las mediciones del radar con mediciones en tierra de estaciones. Este proceso es actualmente adelantado en los radares propiedad del IDEAM. En el material de consulta se puede encontrar un documento sobre este tema del Gobierno de Galicia, Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura. En la diapositiva observamos en la parte izquierda la configuración y la infraestructura de un radar y en la parte derecha observamos cuáles son las salidas de información que nos arrojan estos instrumentos. Ahora pasamos a la medición de otro parámetro importante para establecer la oferta hídrica superficial y estimar los caudales. La medición de nivel consiste en medir la altura a la que se encuentra la superficie libre de líquido a partir de una línea de referencia para realizar seguimiento a la cantidad de agua superficial en un momento determinado. En la diapositiva se observan los principales usos de la medición de niveles, dentro de los que se encuentran alertas tempranas, ordenamiento y desarrollo territorial, desarrollo productivo, ya sea obras civiles, obras de infraestructura, la ganadería, todos los proyectos de agricultura o agropecuarios, y también para evaluar impactos de cambio climático
y programas internacionales de intercambio de datos. Existen básicamente dos métodos para medir los niveles, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos consisten en medir directamente la superficie libre del líquido a partir de una línea de referencia. Pueden ser observación directa de una regleta o de una mira graduada. También puede ser a través de un medidor de vara o de un tubo de vidrio. También puede darse a través de la determinación de un flotador que descansa sobre la superficie libre del líquido, y también a través de electrodos o otro tipo de sensores. En cuanto a los métodos indirectos, estos miden otros efectos que cambian con el nivel del líquido. Entre ellos están la medición de presión hidrostática o presión diferencial, medición de fuerza o de empuje, como en el tubo de torsión, medición de la radiación nuclear, medidor radioactivo, reflexión de ondas de radio, de radar o sónicas desde la superficie libre del líquido. Estos métodos tienen un error inherente debido a que el nivel se determina a partir de una medida de otra variable. Al respecto se ha dispuesto material complementario de este módulo donde se explica cada método de medición. Los limímetros o miras son instrumentos para la observación directa de los niveles. En la diapositiva se puede observar en la parte superior izquierda un perfil transversal como un ejemplo de instalación de miras y en la parte inferior derecha los tipos de mira más comunes. Seguramente todos hemos pasado por algún tramo de un ritmo y hemos observado estos instrumentos. Es importante señalar que estos están dispuestos de manera graduada en tramos de 1 metro y que se utilizan para medir fluctuaciones de los niveles de agua en un punto determinado de una corriente de un cuerpo de agua o de un cuerpo de agua. Aquí me parece importante también señalarles que estas mediciones son tomadas por observadores que están entrenados y capacitados para realizar la observación de manera periódica y registrarlo en los formatos adecuados. Algunos aspectos a tener en cuenta para la instalación de limímetros son que deben ser instalados sobre la orilla próxima al sector más profundo del cauce, cuidando que la cota quede a 0.5 metros por debajo del fondo del cauce para ríos pequeños y 0.5 metros por debajo del nivel de aguas mínimas en ríos grandes. El extremo superior del limímetro debe sobrepasar por lo menos en 1 metro el nivel máximo de la creciente posible o registrada históricamente según huellas y o información de los habitantes de la región. Las miras deben tener una buena fijación que garantice que no se produzcan movimientos verticales que alteren las lecturas. Para ello se recomienda su instalación en sitios estables como en rocas, pilas, puentes, muelles u otras estructuras resistentes. En la parte inferior izquierda de la diapositiva se observan diferentes métodos de fijación de miras de acuerdo a las recomendaciones del IDEAM. De igual manera, las miras deben ser colocadas de tal manera que permitan una fácil operación de lectura. Se debe priorizar la comodidad, seguridad y precisión. En consecuencia, se deben tener facilidades de acceso. Su instalación se hará de tal manera que el plano de cero de la mira esté referenciado a un VM o que en lo posible esté ligado a la red de nivelación del IGAC a fin de verificar periódicamente la cota cero o para restituir con precisión la posición inicial en caso de ser removidas o robadas o destruidas por eventos naturales. Este punto o VM debe ser colocado en un sitio seguro arriba del nivel de aguas máximas y en un terreno estable que no sufra alteraciones. Los limígrafos son instrumentos de precisión que sirven para registrar en función del tiempo las fluctuaciones del nivel de la superficie de lagos, cursos de agua o depósitos artificiales. Pueden ser mecánicos o digitales. Los limígrafos mecánicos están conformados principalmente por 3 dispositivos. El primero corresponde al elemento sensible, que puede ser un flotador y contrapeso o un manómetro. El segundo es el sistema que traduce a escala y registra los niveles del agua. Y el tercero proporciona una escala de tiempo basada en un mecanismo de relojería y alimentado mecánicamente por cuerdas o por medio de baterías.
En cuanto a los digitales, son instrumentos registradores a un sistema automático compuesto por decodificador, un panel de sensores y una antena con alimentación de una batería que es recargada a través de un panel solar. El dato colectado es transmitido a intervalos de tiempo cada 4 horas o según se gradúe al satélite y este lo envía a una plataforma central de recepción instalada convenientemente en las oficinas o en los centros de acopio de datos que se establezcan por parte del administrador de la estación. Los datos recibidos se pueden manipular, consultar, graficar, hacer tratamiento estadístico instantáneamente para su aplicación en diferentes áreas. En cuencas de magnitud menor, en las cuales se facilitan las visitas frecuentes, se utilizan equipos automáticos con funcionamiento digital conformados por un sensor de presión hidrostática instalado en el fondo de un canal, un cable que lleva la señal a un transformador de señales análogas e impulsos digitales, los cuales se almacenan en un data logger, memoria digital. La información almacenada en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un mes, se transfiere mediante una interfase de computador portátil y posteriormente se procede, almacena y analiza utilizando un software específico diseñado por la casa fabricante del sistema. En cuanto a su instalación, se debe seleccionar un sitio donde no se presenten resaltos hidráulicos ni estrechamientos del cauce. Adicionalmente, se deben considerar sitios donde se pueda instalar la infraestructura necesaria y guarde todas las condiciones de seguridad, tanto para evitar pérdida de la infraestructura por crecientes como para evitar siniestros derivados de manipulaciones de terceros.